Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura, ya sea de acero o de concreto, o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Toda vez que la variable se ha dividido en dimensiones y esas dimensiones se han dividido en indicadores, pues tenemos que definir cómo vamos a medir esos indicadores y para llegar a medir esas dimensiones y para llegar a medir esa variable. Como ya hemos visto y como repaso lo anterior, la variable se desglosa en dimensiones que pueden ser 2, 3, 4, 5 dimensiones, etcétera, dependiendo de la complejidad de la variable. Y cada dimensión se desglosa en indicadores, que en este caso, bueno, aquí marca 2 indicadores por dimensión, pero ustedes ya se dieron cuenta que pueden ser muchos más. Como ejemplo, la variable inteligencia es una variable compleja que puede tener 3 dimensiones: verbal, manual y social. Esas 3 dimensiones conformarían a la variable inteligencia, y el significado de verbal sería que la persona sepa utilizar las palabras. Manual, que sea hábil esa persona con el uso de las manos. Y social, que sepa manejarse con las personas. Como ejemplo, a veces pensamos que la variable clase social es una variable simple y que basta con preguntarle a las personas de qué clase social son. Y pues según eso los vamos a clasificar, pero no. Clase social tendría 4 dimensiones, que sería el prestigio ocupacional, o sea, qué tanto prestigio tiene su ocupación, qué nivel económico tiene, qué educación formal tiene y su modo de vida. Porque hay gente que tiene muchísimo dinero, pero tiene un modo de vida muy pobre. Entonces, los indicadores nos dice o nos indican, como su nombre lo dice, qué se debe hacer para medir las dimensiones. Por ejemplo, en el caso de educación formal, pues tendríamos que medir si completó o no completó la primaria, la secundaria o la universidad. De alguna manera tendríamos que medir eso. Para nivel socioeconómico, mediríamos cuánto ingresa de dinero mensual por su trabajo, si tiene o no propiedades, casas, terrenos, y también cuántos coches tiene. Pudieran ser 3 indicadores.
Aquí tenemos parcial, porque faltan más dimensiones por definir, pero tenemos la variable inteligencia. Ya vimos que inteligencia se descompone en manual o se compone de manual, social y verbal. Y manual sería un indicador de manual sería habilidad para el cálculo matemático y otro indicador de manual sería habilidad para escribir textos. Si tenemos nosotros la dimensión inteligencia verbal, un indicador pudiera ser qué amplitud de vocabulario tiene la persona, si puede o no completar frases, por ejemplo en un crucigrama, completar esas frases o identificar si algunas frases que le pongamos tienen absurdos o incoherencias. Todo esto se logra o todo esto se mide con un instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, si el indicador fuera habilidad para el cálculo matemático, ya hablando de nivel indicador, pues las acciones concretas que tendríamos que llevar a cabo sería que esa persona resuelva una ecuación, a ver si puede, y que esa persona haga una suma, a ver si también puede, pero pues sin calculadora, a mano. Bueno, nosotros tenemos datos o recolectamos datos por medio de la medición de los indicadores, que a su vez se desprenden de las dimensiones, que a su vez se desprenden de las variables. Esos datos o el análisis de esos datos nos va a arrojar resultados. Y en base a esos resultados vamos a sacar conclusiones de nuestra investigación. Entonces, los instrumentos de recolección de datos, pues, aunque se escuche de forma redundante, sirven para recolectar los datos. ¿Qué tipos de instrumentos de recolección de datos tenemos? O de información, también algunos autores le llaman de información. Tenemos experimentos, que ya hemos hablado de experimentos en otras ocasiones, observación directa, encuestas, entrevistas, focus groups, en ese se llaman grupos de enfoque, análisis de contenido y datos secundarios. Vamos a ver primeramente la encuesta como uno de los instrumentos más versátiles, eficientes y útiles y también sencillos para recolectar información. Es un instrumento cuantitativo. Es típico de la investigación cuantitativa. ¿En qué consiste la encuesta? La encuesta consiste en un conjunto de preguntas. Fíjense bien, preguntas. Una pregunta es aquella que lleva un signo de interrogación. O bueno, en español, un signo de interrogación abriendo y otro cerrando. En inglés solamente un signo de interrogación cerrando. Normalizadas que se presentan por medio de un cuestionario que se aplica a la población o a una parte de la población llamado muestra para obtener datos estadísticos sobre las opiniones que la gente tenga, hechos u otras variables. Las preguntas que se plantean en una encuesta pueden ser abiertas
o pueden ser cerradas. Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta ya por anticipado. Es decir, como dice aquí la diapositiva, han sido ya delimitadas a ciertas posibilidades de respuesta sin que se salga de esas posibilidades de respuesta. O sea que los sujetos deben circunscribirse o adaptarse a estas respuestas. Las preguntas pueden ser dicotómicas, solamente de dos alternativas. En este caso quiero hacer el comentario de que no se recomienda mucho el uso de este tipo de preguntas dicotómicas porque proporcionan muy poca información. Y también tenemos preguntas que incluyen varias alternativas de respuesta. Esas son las más adecuadas, las que tienen respuesta o varias respuestas, también se conocen como de abanico. Aquí tenemos un ejemplo. La primera pregunta que dice, ¿estudia usted actualmente? Las posibilidades de respuesta son dos, sí o no. Esta es una pregunta dicotómica. ¿Por qué dicotómica? Porque solamente tiene dos posibilidades de respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuánta televisión ves los domingos? Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de respuesta. El respondiente debe elegir una respuesta de entre esas 6. Entonces, esta es una pregunta con categorías de abanico, como luego se le dice. Aquí está otro tipo de pregunta, que es en orden de intensidad. Si usted tuviera elección, ¿preferiría que su salario fuera de acuerdo con su productividad en el trabajo? Y va desde definitivamente sí, o sea, súper seguro que sí, probablemente sí, o sea, no tan seguro, o una inseguridad total, o una inseguridad de que no sea así, y una total seguridad de que no sea así. Entonces, esta es por orden de intensidad. Esta familia tiene radio, televisión, videocasetera, teléfono, automóvil o camioneta, ninguno de los anteriores. Este tipo de preguntas contiene varias opciones, pero pueden ser elegidas más de una opción. O sea, la familia puede tener radio, puede tener teléfono y puede elegir estas dos opciones. O también puede tener videocasetera, puede elegir 3. Puede elegir 1, 2, 3, 4, 5, cuando mucho. Porque si elige esta, anula a todos los anteriores. Otro tipo de preguntas que se usan en las encuestas es cuando se jerarquizan opciones. Por ejemplo, en este caso dice, de los siguientes conductores, me imagino que aquí están las letras, las iniciales de su nombre. ¿Cuál considera usted el mejor? ¿Cuál en segundo lugar y cuál en tercer lugar? Aquí pueden poner que este está en segundo lugar, que este está en primer lugar y este está en tercer lugar. Estamos jerarquizando. O también tenemos algunas preguntas donde se les asigna un puntaje a las respuestas. Dice, ¿cuánto le interesa desarrollar? Indique de 1 a 10 en cada caso según sus intereses. Administración de sueldos y compensaciones. Si aquí, si aquí a mí me interesa un 8, pues le voy a poner aquí un 8, porque dice que de 1 a 10. Si en salud y seguridad de higiene no me interesa casi nada, le voy a poner un 1.
Y aquí en administración y negociación de contratos, a lo mejor aquí me interesa un 10. Entonces, este es otro tipo de categorías de respuesta. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmsh@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.